Entender bueno, más bien en terminar con lo que es esta serie que estamos llevando sobre la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia y la apostasía, y esto nos va a ayudar para entender los temas escatológicos que el Señor nos está llevando, para entender principios y sobre todo cuáles son nuestras convicciones como casa de oración. Y bueno, los invito a abrir su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4. Este es el título es la apostasía. Tengo la número 1, que van a ser 2 o 3 sobre esto. Pero, ¿por qué? Porque la Escritura nos enseña que la venida del Hijo del Hombre no será hasta que se manifieste lo que es la apostasía. Entonces vamos a entender, pero para entender qué significa la apostasía. ¿Estamos ahí? 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Dice la Escritura, dice: pero el Espíritu dice claramente en que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia irán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien. Bueno, aquí en este estudio que vamos a estar desarrollando, el contexto para entender esto, recuerde que hay un propósito en cuanto a esto, y Pablo nos enseña el principio sobre lo que es la apostasía, cómo inicia y cuál es el significado. El contexto del capítulo 4 es donde Pablo nos habla mire, el contexto es el versículo 16 del capítulo 3, donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo afirma las doctrinas medulares del cristianismo, lo que es el versículo de 1 Timoteo 3:16. Primero que nada, mire lo que dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es eso? La encarnación, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo. También habla sobre la justificación, dice justificado en el Espíritu, otra doctrina esencial en el cristianismo. Y también habla, mire lo que dice, la salvación de todo el mundo y la ascensión, dice visto de los ángeles, predicado a los gentiles, no solamente está hablando de los judíos, sino ya también a todo el mundo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Porque está hablando de la doctrina de la ascensión. Entonces, ya el capítulo 4, un versículo que sigue, recuerde que los que tradujeron la Biblia, pues le pusieron números pusieron capítulos y versículos, dividieron los versículos para encontrarlos, para tener un mejor estudio. Sin embargo, pues eran cartas que se leían de corrido. Y comienza el capítulo 4 con el versículo 1 con un pero. Ese pero habla de lo opuesto, porque ya Pablo nos dice el principio de lo que nos habla. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Dios encarnó en Jesucristo. O sea, lo esencial, las doctrinas esenciales, entre otras, por supuesto, pero son importantes en el cristianismo. Y luego sigue con un pero. El pero, ¿qué nos va a hablar? Lo opuesto, ¿cierto? Amén. Algo opuesto, algo que se opone. Entonces dice: pero el Espíritu, y ahí está con E mayúscula, esa palabra Espíritu, donde le está dando la deidad al Espíritu, donde está diciendo el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, entiéndase ya los que estamos viviendo el día de hoy, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Dejar de creer. Por eso dice fe, dejar de creer, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Por eso comienza con ese pero, algo que se opone. Algunos dejarán de creer, significa que ya habían creído. Por eso dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Significa dejar de ¿qué? De creer. Por eso dice, ¿qué es la fe? Creer, ¿no? Apostatarán de la fe. Escuchando, mire cómo viene el principio de abandonar la fe. ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores. Espíritus, aquí no está hablando que diga un demonio, que le habló un demonio. No, recuerde que el apóstol Juan también nos dice, no creáis a todo espíritu. Pero cuando menciona eso, no está diciendo espíritus de demonios, sino está hablando de personas. Porque menciona que en los postreros días, también menciona esto, que en los postreros días habrá engañadores. Dice primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Vuelve a tomar esa palabra y es con E minúscula, hablando de personas. A todo espíritu, sino que probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí no habla de Gasparín no, de fantasmas. No, aquí está hablando de personas. Por eso lo menciona. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, regresamos a Timoteo 4:1 dice, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí ya son enseñanzas. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. ¿Enseñanzas de quién? Ahora sí, de demonios. Escuchando a mentirosos. Por eso dice, mire lo que dice, por la hipocresía de mentirosos, versículo 2, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mantendrán abstenerse de alimentos. Escuchando a mentirosos, unos neófitos que con enseñanzas demoníacas. Ahora, para esto tendríamos que entender qué es la apostasía. La apostasía, viene la misma palabra en griego, es apostasía. Y dice, la definición es volver atrás. Significa también apartarse, son sinónimos. También habla de el abandono de la fe. En el Antiguo Testamento muchas veces el pueblo apostató. Por ejemplo, ¿se acuerda allá en Primera de Reyes cuando Elías confronta al pueblo de Israel? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle a Dios. Si Baal es su Dios, sírvanle a Baal. Pero aquí estaba diciendo de que ya habían abandonado a Dios, quien los había sacado de Egipto. También existe ya en el tiempo intertestamentario, donde está del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esos 400 años de silencio de parte de Dios, que no había profeta. Habla de en una época un rey llamado Antíoco IV, habla de que él abandona al Dios de Israel y en el templo hace un sacrificio de un cerdo. Es una abominación. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta serie que estamos hablando de Daniel, porque es quien va a venir, menciona algo que va a pasar. Ahora, también aquí es donde hay un libro, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, son libros históricos que, bueno, la iglesia tradicional los tiene como inspirados por Dios, pero contradicen lo que ya están en el canon de los 66 libros que tenemos. Por eso, pero no podemos negar lo que pasó, porque habían abandonado a Dios, de tal manera que no solamente fue el rey, sino que muchos de los ciudadanos de Israel siguieron estas abominaciones en el tiempo del reino de Judá, perdón. Entonces, y aquí donde se levantan los macabeos y arman una revuelta contra el rey y vencen. Ahora, en Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios hace una exhortación para el pueblo de Judá, donde le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Significa, me abandonaron. Aquí sí, podemos traducirlo, apostataron, abandonaron, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas,
rotas que no retienen agua. Pero aquí lo que rescatamos aquí es esa palabra, me dejaron a mí. O sea, que ya lo habían abandonado a Dios. Y obviamente las consecuencias fue de que vino el cautiverio, vino el reino de Babilonia y se los llevó al cautiverio. Ahora, en los tiempos de Jesús, algunos de los discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando él estuvo enseñando, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, algunos de sus discípulos, al estarlo escuchando, dijeron, dura es esta palabra de oír, ¿quién la puede soportar? Y dice que muchos le abandonaron, y dice de sus discípulos. Significa, ¿no? Ellos no eran ignorantes, caminaban con Jesús, andaban con Jesús, y los llama discípulos. Y muchos de sus discípulos lo abandonaron. Ellos decidieron abandonar, darle la espalda a Jesús, es otro sinónimo de apostatar. Ellos conocieron a Jesús, no ignoraban su obra, su misión, su poder. Por eso le seguían, porque entendían que era el Hijo de Dios. Pero no se puede decir por eso no se puede decir de que ellos eran ignorantes, ellos no eran ateos, no, ellos simplemente apostataron, conocieron de Jesús. Número 1, voy a plantear algunos puntos para que encontremos diferencias en cuanto a qué es la apostasía y qué es lo que no es la apostasía. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia de un apóstata a un ignorante. Es que la ignorancia se soluciona con el conocimiento. Por ejemplo, una persona que no conoce, todos nosotros ignorábamos del Dios de Abraham, ¿cierto? Antes de que nos predicaron el Evangelio. Por eso dice Pablo, ¿cómo creerán de aquel del cual no han oído? Pero ya cuando nos predicaron el Evangelio y nos dijeron que nos mencionaron de la salvación, entonces dejamos de ser ignorantes, ¿cierto? Y a cada quien decide. Sin embargo, quiero que veamos la diferencia de un apóstata y un ignorante. La ignorancia se soluciona con el conocimiento. La apostasía es una acción deliberada de rechazo a lo que conoce. Y significa que no ignora quién es Jesús. Así como los que menciona en Juan capítulo 6. Apostasía es un sinónimo también de divorcio, de abandonar. Y nadie puede divorciarse si no ha sido casado, ¿cierto? O sea, ¿por qué se divorció? Porque estaba casado. O sea, un novio no se puede divorciar, o uno que no tiene esposa, pues no se puede divorciar. Tuvo que haber estado casado. Así también, nadie puede apostatar si no es que deserta, abandona a algo que dice creer. O que en el caso de nosotros como cristianos, nuestro esposo es Cristo, ¿cierto? La iglesia es su novia, la iglesia es su prometida, la iglesia es su esposa. Entonces, pues estamos desposados, Él nos compró con su sangre, entonces aceptamos, lo tenemos como nuestro esposo. El apóstol Pablo exhortó a los cristianos de Galacia que no abandonaran al Señor Jesús, dándole la espalda para volverse al judaísmo. Todas las cartas, vamos a Gálatas capítulo 1, todas las cartas tienen propósitos, y el propósito de la epístola de Gálatas era para enderezar lo que se estaba torciendo, lo que se estaba desviando. Y Pablo, el propósito de esta carta es de que los cristianos ahí en Galacia estaban regresando al judaísmo, entiéndase los que eran judíos, o sea, no los gentiles, los que eran judíos se estaban haciendo al judaísmo, y Pablo por eso escribe esta carta. Y dice en el versículo 6, dice, Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué significa aquí? Bueno, tenemos que entender de que voy a marcar otra diferencia, que tenemos que establecer otra diferencia de un apóstata a un hereje. ¿Qué es un hereje? Un hereje es una persona que en base a una elección propia niega alguna de las doctrinas esenciales, establecidas por Dios, y que decide seguir un camino diferente.
de temas doctrinales, pero que tiene la oportunidad de corregir con la enseñanza apologética bíblica. Por eso hay una doctrina o la apologética significa las doctrinas que dejaron los apóstoles, que fueron enseñados por el Señor Jesús. Por eso es importante que todo cristiano conozca de la apologética, las doctrinas medulares. ¿Por qué? ¿Cómo es que surge la apologética? Bueno, después de que mueren los apóstoles, surge un hombre llamado Arrio, donde él donde negaba la deidad de Jesús. Y es donde surgen doctrinas como la de los testigos de Jehová. No, Jesús no era Dios. No. ¿Cómo creen eso? Y ahí se fue derivando a otras denominaciones o otras sectas. Por eso la importancia de conocer las doctrinas esenciales del cristianismo. Entonces, aquí es donde podemos ver la diferencia de un hereje a un apóstata. Ahora, el hereje es alguien que conoce, pero que se va desviando en doctrinas que pueden desviarlo de tal manera que puede llegar a apostatar, o si es que ya era creyente. Entonces, vemos, por eso Pablo le escribe a los cristianos que están en Galacia, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los llamó? Primeramente dice que Dios es el que va añadiendo los que van a ser salvos. Y dice, versículo 7, dice, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, significa maldito. Mire de que muchas de las sectas que existen el día de hoy fueron porque dijeron que recibieron una revelación de parte de un ángel. Hicieron a un lado lo que dice la Biblia. Versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué habían recibido? El verdadero evangelio, ¿cierto? Es lo que está diciendo. Lo está diciendo Pablo. Pablo estableció Galacia, los cristianos ahí en Galacia, la iglesia. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él es el único hombre que recibió, y nadie más lo va a recibir así, el evangelio, por medio del mismo Señor Jesucristo, aparte de los apóstoles, por supuesto. Pero ya después del apostolado, ya nadie puede decir, no, Dios me dio el evangelio. No. Por eso menciona y advierte de que van a venir ángeles, así como hoy en día ya hay sectas que dicen esto y traen. Mire, el Islam surge de un hombre llamado Mahoma que dijo que recibió la revelación de un ángel y se fue desviado totalmente, ¿no? Ahora, mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 1, aquí mismo de Gálatas. Dice: oh Gálatas insensatos. ¿Cómo lo traducimos eso? Bueno, lo dice más claro Pablo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo decía: yo predico a Cristo y a este crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu? Aquí está diciendo recibir ¿qué? ¿Cómo es que se recibe el Espíritu? ¿Que no es creyendo? Ok. Dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque la misma respuesta está en la pregunta.
Ellos sabían, entendían de que no, somos cristianos por el evangelio que oímos. Entonces, no por las obras de la ley, como lo establece Pablo en Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, por el oír, por creer, no por las obras de la ley. Ahora dice, versículo 3, ¿tan necios sois? ¿Qué es una persona necia? Aquí no es un ignorante, es una persona que conoce pero está en desobediencia o cae en la necedad de rechazar algo que ya conoce. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por, ¿dónde? El Espíritu. Aquí hablando, mire que lo tiene en E mayúscula. Recibiendo ¿qué? El Espíritu Santo. Comenzando por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Entiéndase cómo un hereje se puede, o sea, un cristiano puede convertirse en un hereje cuando rechaza, apostata de la fe. ¿Me explico? Ok, todo esto, hermanos, son advertencias. ¿Para quién? Y todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Ok, vamos a Hebreos capítulo 1. El escritor de Hebreos, no sabemos quién sea, pero tiene un propósito y tiene esta carta, o algunos dicen que es una predicación completa. Entonces aquí el escritor de este libro, de esta epístola, tiene el propósito de hablarle a los cristianos que algunos creen que era una segunda generación, que ya habían muerto los que habían establecido la iglesia, y ahora hay una segunda generación en la cual ignoraban ciertos principios tal vez. Y comienza el escritor de Hebreos diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire que aquí, ¿qué les hablaron? Bueno, dice, ¿qué les habían hablado por medio de los profetas? Está hablando del Antiguo Testamento. Les habían hablado la palabra de Dios, ¿cierto? Porque ya no hubo mayor revelación después del Señor Jesucristo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿a través de quién? De Moisés, a través de los profetas. Tenían el Pentateuco, tenían la Torá, el Tanaj, y luego menciona, dice, de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. Entiéndase, toma el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado, tiempo pasado porque lo está diciendo en el presente, pero está hablando de que ya Dios nos habló, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dijo el Señor Jesucristo, yo no les hablo mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre. Dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Eso está en Juan 1, todos los versículos que respaldan esta doctrina, esta enseñanza. Menciona, nos ha hablado, tiempo pasado, por medio de Jesucristo, el Mesías. ¿Qué les habló? ¿Qué fue lo que les dijo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? ¿Qué les dijo? Hablándoles del reino de Dios. Y les estaba hablando que el evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que les habló? Dios les había hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora en los postreros días, en estos tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos habló? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que se arrepintieran de sus pecados y que creyeran en que su Padre lo había enviado y que creyeran en su obra salvífica. Versículo, mire lo que ya aquí dejamos establecido de que Dios habló a través de Jesús. ¿Qué fue lo que habló? El Evangelio, ¿cierto? Ok. Ya después lo que va a mencionar habla sobre la superioridad de Jesús de los ángeles, porque tiene el propósito de establecer, o sea, ¿quién es Jesús? Este libro va a mencionar a Moisés y dice, Jesús es mayor que Moisés. Ahora,
Aquí ya les menciona, todo el capítulo 1 habla sobre que la superioridad de Cristo Jesús sobre los ángeles. Por eso dice, bueno, tendremos que leerlo, pero quiero llegar a versículos importantes. En el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto. Ese por tanto es en conclusión de lo que ya se dijo. ¿Qué se dijo? Que Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo y que habla de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Es para que, por tanto, ese por tanto es para decir, no estemos jugando. ¿Me explico? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Le está diciendo a los cristianos ahí en la iglesia de los hebreos. Le está diciendo, ¿qué fueron lo que oyeron? El evangelio, ¿cierto? Okay. Por eso estaban ahí. Les dice hermanos, lo vamos a ver más adelante. Dice, por tanto, es necesario que no estemos jugando, que con más diligencia, importancia, dice, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse es como va caminando, usted va caminando. Yo recuerdo en una ocasión en un restaurante que no puse atención y estaba de esos letreros que dice piso mojado. Y yo ahí voy con mi charola de comida y nomás vi las luces, me deslicé y allá va el pastor. Yo dije, los voy a demandar, pero en cuanto volteo ve que estaba el sign en un lado. Dije, no, pues ahora sí. Eso es deslizarse, resbalarse, pero en esa resbalada puede terminar allá en el Himalaya. Bueno, por eso, ese por tanto tiene importancia. Que no solo oigamos, sino que también evidenciemos que con nuestras acciones lo que decimos que hemos oído y creído, que el evangelio. En la versión Dios habla hoy, lo voy a leer versículo 1 hasta el 3, dice, por esta causa debemos prestar más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino, entiéndase, apostatar. Dice, los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles, tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la salvación de la que está hablando aquí? El evangelio. Nadie puede escapar de las consecuencias fuera del evangelio. Pues él mismo, estoy leyendo esta versión de Dios habla hoy, pues él mismo, Señor, fue quien lo anunció. ¿Qué fue lo que anunció? El evangelio, lo que nos dice capítulo 1, versículo 2. Dice, ¿quién nos anunció primero esta salvación? La cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron el mensaje. ¿Quiénes lo oyeron primeramente? Los discípulos, ¿cierto? Ya después, pues ya surge la iglesia. Dios respaldando el mensaje. Leemos ya en la versión Reina Valera, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que el evangelio. No sea que nos deslicemos, que lleguemos a apostatar, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la desobediencia va a traer su pago, así como la fe también trae su pago. Dice, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Le está hablando a quién? A la iglesia, ¿cierto? A nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la salvación de la que está hablando? El evangelio, el mensaje. ¿Amén? Ok. Dice, esta salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Qué anunció? El evangelio. Dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quién lo confirmó? Los apóstoles, los discípulos, después los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos. Aquí está dando Dios constancia. ¿Cómo lo respaldó? Dice, con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quién lo repartió? Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo fue quien nos capacitó a la iglesia con los ministerios, los dones que también nos dio. Ahora, vámonos hasta el capítulo 3. El capítulo 3 tiene la intención de mostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés. Por eso dice, Cristo es superior a Moisés. Tengo el encabezado en mi Biblia. Capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos, mire cómo lo dice quién, a la iglesia, ¿cierto? Y es para que lo atendamos nosotros también. Por tanto, hermanos santos, apartado dice, participantes en el llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Mire, aquí trae a relucir la obra de Moisés. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se había de decir. Déjeme se lo traduzco. Haga de cuenta de que si usted llega y va paseando ahí por una calle y ve una casa hermosa, un jardín hermoso, la cerca pintadita y ahí está alguien que está trabajando en ella, pero usted le dice, oiga, qué buen trabajo ha hecho aquí, mire cómo mantiene aquí. Sí, pero diría la persona, sí, pero yo soy el siervo nada más. El que la hizo fue el dueño. Entiéndase. Podemos decir que Moisés hizo un buen trabajo, sí, como siervo. Mas el dueño es el que se lleva toda la honra y toda la gloria. Dios. ¿Amén? Ok, ahora sí. Pero Cristo como hijo, ¿quién es el dueño? El hijo es el heredero. Por eso dice la escritura, si el hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Porque el siervo no queda en la casa para siempre. El siervo, entiéndase Moisés, si hacía mal trabajo, ¿qué quedaría? Expulsado. Mire que no entró a la tierra prometida porque cometió un error. Si nosotros cometemos un error, porque hay pecados de muerte, hermanos. Así como lo dice Pablo en Corintios, que el comer la cena del Señor indignamente, dice, por eso muchos duermen. Imagínense, al no ponernos a cuentas con Dios, porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Y hay pecados de muerte. Ahora, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Sí, mire como una palabra importante. Si retenemos, ¿cómo lo entiende? Es como una cláusula, es como una condición. Si retenemos firme hasta el fin. Dice la escritura, dijo el mismo Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces persevero para ser salvo. No, perseveramos porque es la evidencia de que somos salvos. Pero si yo decido voluntariamente no persistir, no guardar, no retener, esa es mi responsabilidad. Ya Dios hizo su parte, Él envió a su hijo hizo su parte, murió por nosotros. Dios hizo su parte porque envió al Consolador, que tomó del Padre, tomó del Hijo, y los tres vinieron a hacer morada en nosotros. ¿Cierto? Ok. Nadie puede decir, Dios me quitó la salvación. No, nadie te la quita. Pero es nuestra responsabilidad. Por eso, ¿cómo lo entiendes si dice, si retenemos? Es una advertencia, ¿cierto? No está diciendo que ya perdió la salvación, pero aquí está diciendo si retenemos, si guardamos, si permanecemos. Por eso en Juan 15 menciona, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Que yo voy a la iglesia, no, será cortado si usted no lleva fruto. Ok,
No estamos hablando de obras, sino del fruto de la nueva naturaleza. Dice, porque el que permanece en mí te llevará mucho fruto, porque separado de mí, aquellos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. No, es que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Nadie puede decir, yo soy cristiano y allá afuera. Entiéndase, un dedo de su mano. Yo me aparto y me voy para allá. ¿Sería siendo parte de la mano? ¿Parte del cuerpo? No, se va a secar. Aunque lo pongan ahí en alcohol o como lo pongan ahí, ya no tiene vida. ¿Me explico, hermanos? Es lo mismo que pasa con aquellos que no vinieron. No traemos condenación. El que oiga, oiga. Pero en realidad es eso, porque todo tiene un inicio, hermanos. Todo tiene un comienzo. Ahora, y les deje que ¿a dónde vamos a llegar en Hebreos? Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es una advertencia. Mire lo que dice, seguimos leyendo, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Dios a través del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y aquí trae a relucir lo que pasó allá en el desierto, allá a los israelitas, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Trae un ejemplo. Recuerde que el Antiguo Testamento habla de sombras y figuras de lo que había de venir, Cristo Jesús. Pero no solamente son lecciones para que nosotros podamos aplicarlo ahora ya en el Nuevo Testamento. Ahora, dice que no entrarán en su reposo. Más adelante vamos a ver donde dice que, vamos a continuar leyendo. Dice, mirad hermanos, versículo 12, mirad hermanos. ¿A quién lo dice? A la iglesia, ¿cierto? Okay. Mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí está lanzando ¿qué? ¿No es una advertencia? Amén. Es una advertencia. ¿Para qué? Para que no se aparten. ¿Cómo es que se pueden apartar? Por la incredulidad. Aquí le está hablando, ¿a quién le está hablando el escritor? A la iglesia, a los cristianos hebreos. Como decía hace un momento, tal vez es una segunda generación que estaban considerando volver al judaísmo por su inmadurez. Aquí aparece otro elemento que puede inspirar a la apostasía, la incredulidad. Número 3 de lo que estoy enseñando ahorita, de los que pueden apostatar o marcar una diferencia. Número 3, los incrédulos. Los incrédulos no eran ignorantes, ni de Dios, ni del poder de Dios, porque dice, por 40 años he estado con ustedes. Ustedes vieron cómo los libré de ahí, los saqué de Egipto, cómo los hice cruzar el mar. Y por 40 años han estado aquí en el desierto, pero juré que ninguno de ustedes va a entrar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. Ellos no podían decir que ignoraban a Dios o que no conocían a Dios ni el poder de Dios. Estos eran necios. No eran ateos, eran necios. Por eso, ahorita vamos a leer un poquito más. Dice, ellos tampoco eran ateos, ellos eran desobedientes. Y estaban en riesgo de apartarse, de abandonar. Estaban en riesgo de apostatar. Por eso
la carta tiene el propósito de advertir, esta carta de los Hebreos. Un apóstata lleva la intención de abandonar. Un apóstata es porque, bueno, si es apóstata es porque ya abandonó, ya se divorció. Pero un incrédulo soluciona su problema con volver a confiar. ¿Me expliqué? Porque no creo, pero se le enseña, se le muestra y él puede reaccionar. Es cierto, ahora creo. Y ya, vuelve a los caminos del Señor y ya, no llegó a la apostasía. Pero, mire esto. Cuando una persona cae en pecado, no confiesa su pecado, y como ve que no le pasó nada, la esposa no se dio cuenta, mi papá no se dio cuenta, sigo haciendo, y eso habla de practicar el pecado, y el que practica el pecado es del diablo. Eso es otra acción, como cuando la persona, un pecado, otro pecado, como poniendo piedras alrededor del corazón, de tal manera que se insensibiliza a la palabra de Dios, y ya que ese corazón quedó cauterizado, se endureció. Amén. Ahora, mire esto. Una persona puede ser de que, pues caí en un pecadillo ahí, pero no ha negado a Jesús. Esta persona simplemente está en desobediencia. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo, él estaba en desobediencia, pero no dejó de ser hijo de su padre, ¿cierto? Genéticamente era hijo. No fue hasta que ya de plano, vamos a decir, él estaba en desobediencia. Amén. ¿Sí me escuchan, verdad? Allá dejen otra tienda aparte. Un apóstata lleva la intención de abandonar, pero los incrédulos solucionan su problema con confiar, tener la esperanza y afirmarse en sus convicciones en el Señor, quien ya les fue predicado, porque corren el riesgo de apostatar. Mire que una cosa, el otro día yo platicaba con alguien y esta persona estaba preocupado por la salvación de otra persona y le dice, pero me preocupa su situación, porque la otra persona había caído en pecado. Viene esta persona en su preocupación me dice, pero ¿ya se perdió esta persona? ¿Ya negó a Jesús? No. ¿Cree en Jesús? Sí cree en Jesús. Entonces está en desobediencia, pero corre el riesgo de apartarse si no se arrepiente, porque mientras hay vida hay arrepentimiento en esto, si se arrepiente de ese pecado, vuelve porque no ha dejado de creer en Cristo. Pero un apóstata, en ese ya no hay salvación. Déjeme se lo enseño con la Biblia. Déjeme le leo. Me quedé en el 13, versículo. ¿Dónde me quedé? Perdón. 12, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice del 13. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que ahorita mencionaba, de que la persona se va apartando. ¿Y qué dice? Unos con otros, amonestarlos. ¿Sabes qué? ¿Cómo que tu esposa? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que estás robando en el trabajo? ¿Cómo que esto? Y no solamente exhortarlo, sino también animarlo para que regrese a los caminos del Señor. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, mire que está poniendo la condición, con tal que retengamos, ¿qué? El Evangelio. Dice, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Significa que sí eran cristianos, los que estaban escuchando ahí la carta del escritor de Hebreos. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quien estuvo él disgustado 40 años,
¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Y vosotros que no pudieron entrar, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ok, pastor, pero aquí está hablando de la tierra prometida en el Antiguo Testamento, sí, pero aquí va a hablar de otro reposo. Mire lo que dice. Por tanto, a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. Entiéndase el Evangelio. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mire que Cristo ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Más adelante va a mencionar del día de reposo, pero dice, si hubiera sido el reposo cuando Josué los introdujo a la tierra prometida, pues, hubieran reposado, ¿no? Pero aquí habla de otro reposo. ¿Cuál reposo? El celestial. Pero dice, cuídense, por eso está la advertencia, porque si no atienden el mensaje, se deslizan, corren el riesgo de apostatar. Amén. Okay. Número 4, en las que estoy haciendo comparaciones. La desobediencia no es apostasía. Te puede llevar a la apostasía, por supuesto, porque todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. La desobediencia. Pero aún no ha negado a Jesús. Entiéndase, una persona que, como mencioné el ejemplo de una persona que cayó en pecado, pero no ha negado a Jesús. Tal vez tu hijo creció en el Evangelio, estoy especulando, es un ejemplo, creció en el Evangelio, confesó a Jesús, tal vez predicaba ya, tal vez así, pero se apartó, se fue apartando, de tal manera, pero no ha negado a Jesús y cree en Jesús. Amén. Pero está en desobediencia, pero no ha apostatado. El apóstata es el que dice, ese Jesús, y lo abandona, habiendo ya estado en la iglesia, habiendo ya confesado a Jesús como su Salvador, habiendo ya dado evidencias, como Demas. Demas predicó el Evangelio, anduvo con Pablo. Dice, pero amando más a este mundo. Quiere decir que se amaba a Dios. Pero amando más a ¿qué hizo? Apostató. A ya no hay más salvación. Judas apostató. Ese es el ejemplo, mejor ejemplo que podemos expresar el día de hoy. Judas apostató. Él no era un ateo. No, simplemente que desertó. Él comió la cena del Señor. Pero estando ahí dijo, no, yo renuncio a esto. Amén, hermanos. Ok. Dios da por medio del escritor una seria advertencia. Mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 11. Yo tengo un encabezado aquí. Seguimos en el mismo libro de Hebreos. Advertencias en cuanto a recaer. Versículo 11 en adelante dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que es el Evangelio. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, como que otra vez acepta a Jesús, pero ya lo acepté y otra vez vuelves a aceptar a Jesús. ¿Qué? ¿Cuántas veces tenemos que nacer de nuevo? Solamente una vez. Entonces, dice de la fe en Dios. Versículo 2 dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El escritor nos anima a madurar en la fe y en la doctrina. Versículo 4, póngame mucha atención, más bien al escritor dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, ese porque es un porqué explicativo que muchos pasan por alto y por eso no crecen ni maduran en el conocimiento de su palabra. Y dice, es imposible. Mire que no deja una pizca a una remota posibilidad de que tal vez, maybe, quizás, perhaps. No. Aquí está diciendo es imposible. Habla de los que alguna vez fueron y abandonaron la luz para amar más las tinieblas de este mundo. O no me diga que aquellos que un día predicaron, que un día estuvieron sentados aquí, tal vez, o en la iglesia que hayan estado, o en cualquier iglesia, y se apartaron de Jesús y que deliberadamente se burlan de Él, lleguen a ser salvos. Ya marqué la diferencia. Puede ser que alguien esté en desobediencia, ¿sí? Pero no han negado a Jesús todavía. Ahora, no quiere decir de que son salvos. No. O más bien, no quiere decir de que tienen garantizada su salvación. Lo que estoy diciendo, que esos son los principios de cómo una persona puede llegar a apostatar, porque ya niegan después a Jesús. Puede ser de que en un momento están en desobediencia, pero si se arrepienten, vuelven a los caminos del Señor, porque están en desobediencia. Pero una persona que está en desobediencia corre el riesgo de irse apartando cada vez más, de tal manera que terminan apostatando. ¿Me explico? Pero aún no ha negado a Jesús, está en desobediencia. Pero el que ya apostató, aquí dice, es imposible. Y mire que lo que sigue mencionando, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados habla de que, ¿cómo estábamos antes? En tinieblas, ¿cierto? Nos hablaron del Evangelio. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Pero los que hemos creído fuimos iluminados, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, nos iluminó. Nos dimos cuenta de nuestra suciedad, de nuestra desnudez, de nuestro pecado, y fuimos iluminados. Y nos arrepentimos y obtuvimos la salvación. Dice, y gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? El don celestial, mire que dice Pedro, dice, arrepentíos y convertíos, arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona que no ha escuchado del Evangelio no puede ser salvo. Pero también una persona que ha escuchado de Jesús y que niega a Jesús no puede ser salvo. Tiene que haber sido a través de la palabra, porque nadie puede, dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús, ustedes ya son limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Ok, entonces dice que gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes. Creo que aquí lo deja muy claro. Fueron partícipes ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No le estamos hablando, la carta no fue dirigida para los ateos.
No fue dirigida para allá, no, lo está diciendo a la iglesia y es una advertencia. Y no tendría, si no habría la posibilidad de apostatar, no habría necesidad de escribir esto, ¿cierto? ¿Amén? Ok. Dice aquí que no guardaron. Miren lo que dice el versículo 5, dice, y asimismo, leo el 4 para entrar al 5, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí habla de que no guardaron, tiempo pasado. En un tiempo haya sido poco o haya sido mucho, tal vez haya sido, no, duró 20 años ahí predicando el evangelio. Por eso dice, mira que no caigas, quien quiera que seas tú, pastor, cualquiera que sea, ¿cierto? Porque corremos el riesgo. ¿Por qué? Por un pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado. Por eso, si con hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Y ya, saldamos nuestra cuenta delante de Dios. Amén. Ahora, pero dice, en tiempo, no guardaron, tiempo pasado. Dice, en un tiempo haya sido muy poco o haya sido mucho, pero no perseveraron, no retuvieron, no permanecieron, no mantuvieron y fueron, habla de tiempo pasado, y fueron hechos partícipes. ¿Quiénes son los que participan del Espíritu Santo? La iglesia, los nacidos de nuevo, los cristianos. Y dice que gustaron del pan de vida, la palabra de Dios. Los inconversos no gustan, ellos no gustan de la palabra de Dios, ellos menosprecian la palabra de Dios. Dice, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los poderes, habla de los poderes que menciona aquí, habla del Señor, que habla de aquellos que dijeron, que estaban en la iglesia y que en un momento dijeron, por eso el Señor Jesucristo es quien dice esto, después de que predicó el Sermón del Monte, y dice, y habla de los falsos profetas, el contexto, y luego dice, porque muchos me dirán aquel día, Señor, ¿cuál día? Mire que aquí habla de cuando estén en aquel día, en el día que estemos delante de Jesús. Por eso le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y se necesita un poder para echar fuera demonios, ¿cierto? El nombre de Jesús. Pero ¿quién lo echa fuera? La iglesia, ¿cierto? No los de allá afuera. La advertencia es para la iglesia. Y el Señor Jesucristo está diciendo, no, porque no todo aquel que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Está hablando de que gustaron, recibieron al Espíritu Santo y también, y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Versículo 6. Y recayeron. ¿Se acuerda de la advertencia? Se deslizaron. ¿Por qué? Por menospreciar el evangelio, lo que ya habían oído. Por eso es necesario que con mayor diligencia atendamos lo que hemos oído, el evangelio. Pero si nos deslizamos, van a terminar como el pastor que dio maromitas. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Estos ya no se pueden arrepentir. Los que están en desobediencia, sí. Amén. Porque no han negado a Jesús. Pero aquella persona que ya negó a Jesús, dijo, no, ese Jesús, que la sangre de ya, en ese ya no hay más salvación. Por eso se llaman apóstatas. No incrédulos, no necios. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es como, bueno, pues otra vez Jesús, dame chance. Después de que ya lo negó, después de que apostató, después de que se divorció. Entonces, pues sabes de que mi mamá dijo que siempre sí. Súbete a la cruz otra vez.
Ya no se puede, porque lo hizo solamente una vez y lo hizo perfecto. Y el libro de Hebreos nos va a decir que su sangre fue suficiente para perdonar a todo el mundo. Amén. Ya murió. Ya nos va a volver a morir otra vez, porque Él es el eterno. Él es la primicia. Espérese para el mensaje que voy a hablar de la venida del Señor. En los tiempos. Esa es la que iba a ver hoy, pero el Señor me puso que compartir esto. Dice, y recayeron, sean otra vez para arrepentimiento, crucificando, bueno, esa es la advertencia. En Hebreos capítulo 10, mire que esto habla de que ellos deliberadamente abandonaron. Mire lo que dice en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 26, mire lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ok, síganme con atención. Aquí lo está escribiendo dice, porque si pecaremos voluntariamente, le está hablando a la iglesia, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el pecado del que está hablando? Mire, el pecado del que está hablando, lea un versículo antes. Y le dice, no dejando de congregarse. Los que no vinieron hoy. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por eso les digo, hermanos, cuando no pueda venir, hábleme o mande un mensaje. No le voy a mandar los 4 jinetes del Apocalipsis. No, eso le van a llegar solos. No, simplemente avise. Eso habla de que está respetando a su pastor, está respetando a sus hermanos, está respetando a Cristo sobre todo. Amén. Pero si dicen, hoy no, uno, otro, se va apartando. El que deja de congregarse, a lo mejor a su mente llega alguien que venía y dejó una vez de venir, otra vez. ¿Ya? ¿Se acuerdan del hermano Panchito? Pues ni lo conocieron. ¿Por qué? Porque ya dejó de venir. Bueno, nomás era un ejemplo. Pero dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ya es una práctica, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo puede venir la apostasía? Apartándose, poco a poquito. La apostasía no viene de un día para otro, hermanos. La apostasía se va dando paulatinamente, cuando te vas apartando. Y entonces ahora sí podemos entender el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué era lo que hacía acá los apóstatas? Los apóstatas eran los que dijeron, ya negaron a Jesús. Pero no se fue de un día para otro. Primero entró la desobediencia, la incredulidad. No, y se me hace que no, y se me hace que hasta el pastor, y empieza a apartarse del Señor. De tal manera que dejan de congregarse. Porque le está diciendo, por eso está diciendo, ¿por qué se congregaban? Porque eran parte de la iglesia. Amén. Ahora ya, voluntario, ya no voy. ¿Qué? Háganle como quieran. Porque no están negando a la iglesia, están negando ¿a quién? A Jesús. Por eso dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dijo, y el Espíritu Santo les recordará lo que yo les dije, los guiará a todo pecado, los guiará y los confrontará, los mostrará, confrontará de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice, versículo 27, dice, sino una horrenda expectación de juicio. Eso no es para la iglesia, es para los que se apartaron, los que apostataron. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Ok. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo los llama? Enemigos. Es un adversario. Ya no es hermano de Jesús. Recuerden de que somos coherederos juntamente con Jesús porque recibimos la adopción. Él es nuestro hermano mayor. Pero ahora los llama adversarios, enemigos, apóstatas.
¿Me estoy explicando? ¿Qué recibieron? ¿Qué recibirán los apóstatas? Juicio y fuego. ¿Cómo los llama el escritor? Adversarios. Porque no solo dejan de asistir a la iglesia, sino que se vuelven enemigos de la cruz. La apostasía no necesita, el apóstata tiene que estar fuera de la iglesia literalmente. Hay apóstatas dentro de la iglesia. Mire, voltea, no, mejor no. Puede compensar, déjenme leer mi comentario. La apostasía, no necesariamente el apóstata tiene que estar fuera de la iglesia, literalmente. Puede comenzar echándole fuera de su corazón, negando a Jesús, después de su mente, y después comienza a deslizarse. Mire lo que dice el versículo 28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. El apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 5 en adelante, déjese lo leo. Dice así, denme unos minutitos, amén. Estaba escuchando la prédica de Chuy de anoche. Dice, pues vine desde tan lejos para que no espere otros 5 minutos. Pero aquí dice, versículo 5, primera de Juan 5:5, dice: ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Es la palabra, hermanos. Por eso dice, es el Espíritu Santo, el agua, que ya mencioné, que es la palabra, y la sangre, lo que es la evidencia del sacrificio de Cristo. Y estos 3 concuerdan y van a dar testimonio de aquellos que escucharon la palabra de Dios y que no pueden negar de que recibieron a Jesús, pero que apostataron. Y por eso dice, ¿quiénes son los que vencen al mundo? Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que es verdad. Dice, versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Okay. Regresando a Hebreos 10:29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire que vuelve a mencionar al Espíritu con E mayúscula, negando a Jesús, negando al Espíritu Santo. Dice, ¿qué les espera a estas personas? Dice, pues conocemos, versículo 30, al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿para quién es esta advertencia o esta garantía del juicio de Dios? Para los apóstatas, los que pecaron voluntariamente. Sigue diciendo, bueno, mire, déjenle enseñar otro principio. En el libro de Números nos enseña si una persona cometía un pecado o un asesinato o un pecado, pero que era por ignorancia, no era lo mismo que aquel que lo hiciera con soberbia, que lo hiciera con premeditación, alevosía y ventaja. Un apóstata
está actuando con premeditación, alevosía y ventaja, las tres agravantes de la ley. Pero acá en Números, se lo leo rápidamente, bueno, ya lo que nos dice en el capítulo 15, dice que si una persona peca, haga un sacrificio, traiga esto, un cordero, traiga esto, y ok, lo voy a perdonar, y queda cubierto su pecado. Pero en el versículo 30 dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es cuando ya, voluntariamente, yo me divorcio de Jesús, yo apostato y no me importa. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Por eso le digo, esta es la primera parte. Entonces, es cuando, mire, la soberbia que de los que deliberadamente pecan, aquí ya caen no en la ignorancia, sino en la insolencia. La ignorancia puede ser de que, ay, le tumbé algo y pum, se le cayó la piedra a alguien, lo mató. O X razón. Puede ser, vas manejando, te tropezaste o algo pasó y pum, chocaste con alguien. Pero fue un accidente y se comprobó, y hay personas que pueden cometer por accidente un asesinato o un homicidio, perdón, de tal manera que se comprueba de que sufrió un ataque epiléptico o algo, o el sol, X, y que no le ponen cargos. ¿Por qué? Porque fue un accidente. ¿Me explico? Y no ni siquiera va a su récord, porque se deliberó y se comprobó de que fue un accidente. Pero aquella persona que estuvo esperando ahí con el carro y pasando se lo llevó, aquí ya es insolencia. ¿Me explico? Y no es lo mismo. Por eso la advertencia contra la apostasía. Ahora, pastor, entonces ¿Dios me quita la salvación? Yo nunca he dicho eso. ¿No? Estamos seguros en el hueco de su mano. Sí, Él no nos suelta. Pero ¿qué si tú te sueltas? ¿Qué si tú abandonas? Porque por eso existe la apostasía. Y vamos a entender sobre la apostasía que viene la gente, porque la apostasía, ya mencioné, está desde el principio del ser humano, que negar Adán, porque le creyó más a una serpiente, apostató, negó. ¿Me explico? O sea, vamos a decir que desobedeció, cayó en desobediencia y todo eso. Pero la apostasía ha existido, hermanos. Por eso toda esa generación que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, ellos habían conocido de Dios. Por eso dice que toda impiedad e injusticia se revela contra toda injusticia de los hombres. Porque lo que ellos conocieron de Dios a través de la conciencia y a través de la creación. Pero negaron, apostataron, se fueron a adorar a hombres, a serpientes, a cuadrúpedos, y adoraron más a la creación que al Creador. Apostataron. Es lo mismo, hermanos. Así también. Lo que está ahora ya en la iglesia, aquí sí ya no hay más salvación, hermanos, porque todo lo que nos enseña el libro de Hebreos, la intención era de que volvieran a los caminos del Señor o que no se apartaran. Eran advertencias, y por algo son advertencias. No los estaba acusando, los estaba diciendo que era lo que les podía pasar si se apartaban. ¿A quién? A la iglesia. ¿Amén, hermanos? Ahora, Dios no nos quita la salvación, pero es nuestra responsabilidad guardar, retener. Amén. Hay tantos versículos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Cada libro del Nuevo Testamento nos habla de las advertencias. Por eso no quiero que piense de que ya perdió su salvación. No. Le estoy dando la exhortación, pero también le estoy dando la salida a través de la palabra de Dios. El arrepentimiento nos lleva a los caminos del Señor. Amén, hermanos. Así de que esta es la primera parte. Con esto vamos a concluir y enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Dios les bendiga.